Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Las Vegas con mi esposa en un espectáculo de magia con David Copperfield y tuve al final del número de su show, tuve la oportunidad de participar en el stage con otras personas, alrededor de 30 personas, donde pasamos al frente, nos sentamos, nos tapó con una sábana gigantesca blanca y hizo ahí sus palabras mágicas, abracadabra, quitó esa sábana gigantesca y habíamos desaparecido, incluyéndome. Y bueno, esa experiencia me permitió ver que detrás de la magia hay todo un proceso, tecnología, trabajo en equipo, un montón de esfuerzo realmente, pero que a la experiencia de otros simplemente se ve como algo instantáneo. Y esta analogía la quiero traer y la quise traer a nuestra vida, a este liderazgo abracadabra, la posibilidad de generar una experiencia abracadabra desde que podemos de la nada crear algo extraordinario. Pero obviamente que detrás de eso hay una preparación, hay un proceso, hay una serie de distinciones de las maneras de ser de nosotros que nos dan acceso a esa magia. Y esto me interesó mucho y por eso empecé a investigar. Tengo más de 25 años en temas de potencial humano, en temas de transformación cultural en las organizaciones, entendiendo la lógica que hay detrás de la transformación del potencial humano, de crear cosas increíbles. Soy un apasionado de ver pues toda la transformación digital exponencial que está existiendo en el mundo y el acceso que tenemos como humanos a muchas posibilidades que antes no teníamos. Y desde ahí me puse a investigar estas personas que hacen magia, que lo que parece imposible lo hacen posible. Y mi pregunta fundamental es, ¿cómo es que alguien de la nada puede hacer algo que parece imposible, al menos para mí, para muchas personas, y lo hace posible? Y empecé a estudiar esto y publiqué recientemente el libro Acceso a lo Imposible, que es la respuesta, es la guía que nos permite entender cómo, desde quienes somos, desde todos estos procesos, desde todos los entendimientos que tenemos, paradigmas, maneras de relacionarnos con el mundo, desde todo esto que está atrás que no se ve de este backend, es lo que produce la magia. Y por supuesto, si atrás hay ciertos procesos, si atrás en el backend hay ciertos procesos, entendimientos, tecnologías, por hacer esta metáfora, pues es la magia que va a producir o no. Entonces, todos tenemos acceso a crear la magia. El proceso, digamos que hay magia y los magos podemos entender los trucos y podemos crear la magia. Y también duré mucho tiempo estudiando programación neurolingüística y entendí todos estos procesos internos y esta misma idea que una y otra vez está presente, sí podemos entender el truco de magia, los seres humanos podemos crear la magia. Y por eso estoy muy interesado, muy honrado de que estés en este webinar. Y bueno, te platico muy breve sobre mí. Te digo, mi nombre es Mauricio Bustos, tengo 25 años en temas de potencial humano, cultura organizacional, un par de maestrías, muchas certificaciones. He dedicado mi vida entera a estar estudiando todos los temas que tienen que ver con el potencial humano, que tienen que ver con la expansión, las posibilidades desde el punto de vista empresarial, organizacional, de la posibilidad del ser humano de expandir esas limitaciones o expander esas limitaciones para tener acceso a una vida extraordinaria. Y soy realmente un apasionado del tema y este webinar tiene que ver con la distinción fundamental de esa expansión, que es el liderazgo. Y yo le he llamado liderazgo abracadabra y ahora ya sabes por qué, porque nos permite crear mágicamente, enrolar, inspirar, crear compromiso en nuestros equipos, en nuestras familias, en nuestros equipos de vida, en nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestras familias. Y desde ahí, desde esa magia que hacemos, podemos transformar lo que parecía imposible. Podemos enfrente de los ojos crear magia y hacer que personas puedan abrirse a nuevas posibilidades, generar nuevos comportamientos y generar un contexto, un ambiente o una cultura ganadora para todos. Soy un convencido de eso porque me parece que es algo
que podemos aportar a la vida. Y entonces, pues lo que te espera en este tiempo que vamos a estar comunicando es una serie de ideas, de distinciones muy, digamos, generales del concepto de liderazgo abracadabra, que te invito a que pongas en práctica, por supuesto, y te invito a que estés conectado con nosotros para profundizar en todas estas ideas, distinciones, tecnología de potencial humano. Y yo creo que de la manera que yo quiero empezar es honrándote por estar aquí, reconociendo el tiempo, el esfuerzo de dedicarle a nutrirte, a abrirte a nuevas posibilidades, a educarte. Eso me entusiasma mucho el que cada vez más personas estemos expandiendo, estemos aprendiendo, porque se requiere en el mundo. Vivimos un mundo muy complejo, un mundo incierto, un mundo con muchos retos, y requerimos un ejército de líderes que transformen ese mundo. Y por supuesto podemos empezar con nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia, que es nuestro entorno de trabajo, nuestras empresas, con nuestra comunidad. Y ese es el propósito de este webinar. Entonces, pues te invito también a que conozcas mi libro que publiqué recientemente, hace muy poco, el libro de Acceso a lo Imposible, que es una guía que te va a llevar paso a paso para tener como este truco de magia, este abracadabra que te dé acceso a lo que ahora te parece imposible y que tal vez otras personas sí tienen acceso. Y ahí lo fundamental es rediseñar o más bien transformar el concepto de qué es lo imposible. Porque en el primer capítulo de mi libro lo que hago precisamente es redefinir el concepto de imposible, porque a lo largo de la historia hemos sido testigos y somos testigos, como lo voy a comentar en un momento, de cómo las cosas que parecen imposibles se hacen posibles, y esto lo podemos ver no solo por el adelanto de la tecnología, sino por el cambio del paradigma, de los entendimientos desde los cuales estamos observando un fenómeno. Entonces, empecemos, ya saltemos al tema. Lo primero es apreciar tu apertura, tu enfoque de estar acá, pero también solicitarte, hacerte un pedido que estés abierto a las posibilidades. En general los adultos no queremos como aprender nuevas cosas, sino vamos a los cursos o a los talleres a confirmar lo que ya sabemos. Y esta es una oportunidad a que puedas abrirte a nuevas posibilidades, nuevos entendimientos. Entonces estás a salvo. No voy a intentar convencerte, de hecho, seguramente lo que yo digo no es como una verdad, pero es una postura que puede generarte valor si lo consideras. Y yo te invito solamente a que lo consideres, que estés abierto a complementar lo que ya sabes con estas nuevas ideas, si es que son nuevas para ti, por supuesto, pero abrirte esa posibilidad. Entonces, lo primero que te quiero decir es que consideres que los seres humanos no tenemos acceso directo a observar la realidad como es. Digamos que observamos o no experimentamos la realidad y la vemos a través de nuestros lentes, como si fueran una especie de gogles de realidad virtual. Y esos gogles de realidad virtual tienen filtros que nos permiten ver una realidad. Por eso alguien ve una cosa y otros ven otra cosa. ¿Y de qué depende de esa realidad a la que tenemos acceso? Desde mi punto de vista depende del marco de entendimientos, de filtros, del software desde el cual estás viendo. Y ese software o esos entendimientos, le podemos llamar paradigmas, pues son estos procesos, estas ideas, estas creencias de cómo son las cosas. Nuestro cerebro lo configura para hacer muy práctica nuestra relación con el mundo y experimentarlo de una manera práctica que nos permita sobrevivir, que nos permita, por supuesto, pues vivir de una manera funcional. Y porque si no, imagínate cómo estaríamos siempre si estuviéramos cuestionando los fundamentos y reflexionando, filosofando de todas las relaciones que tenemos en nuestra experiencia con el mundo. Entonces te invito a considerar eso. Y entonces, desde esta premisa es, si consideras eso, y eso me parece que es lo más fundamental, si tú consideras, si tú estás de acuerdo, si puedes abrirte a la posibilidad de que no tienes un acceso directo con la realidad, sino la realidad la percibes a través de estos gogles o de estos lentes que tienen estos filtros, luego entonces la realidad que tú tienes acceso, la fuente fundamental son esos entendimientos, es ese paradigma.
Y a donde voy a ir directamente entonces es que desde un proceso de liderazgo, desde un proceso de enriquecer la experiencia de las personas, de apoyar en que tengan acceso a abundancia, a mayores posibilidades, a bienestar, la vía directa es trabajar con esos paradigmas. Un líder lo que hace es entender esos paradigmas, entenderlos desde uno mismo, decir en qué paradigma me estoy moviendo, entender y ver desde ahí, que me permite tener más conciencia de mis reacciones, de mi conducta, de la manera en que yo me relaciono con mis proyectos, con el mundo, con el dinero, con las limitaciones, con los retos, etcétera, con la disciplina, con los diferentes aspectos de la vida, entender desde dónde me estoy relacionando con eso, entender y leer mi paradigma. ¿Por qué? Porque eso me permite transformarlo rápido, pero también poder apoyar a que los demás sean conscientes de eso. Me parece que la conciencia es el aspecto fundamental y podemos elevar el nivel de conciencia, y al elevar el nivel de conciencia tenemos más poder de intervenir, de transformar. Y me parece que esta es la primera distinción fundamental. Paradigmas, por medio del cual estamos teniendo la relación en el mundo, por medio del cual observamos, tenemos experiencias del mundo, es la manera en que nos relacionamos con las cosas, con los diferentes aspectos de nuestra vida, y esa relación genera que validemos que eso verdaderamente sea así, ¿no? Y lo podemos confirmar. Entonces, la primera distinción es trabajar con esos paradigmas. Y bueno, vivimos un mundo muy cambiante, pero venimos de un paradigma donde el ser humano se percibe fijo, se percibe lineal. Todavía nos cuesta trabajo en un mundo tan cambiante poder adaptarnos a tantas transformaciones tan rápidas. Y esto es algo normal porque imagínate, en mi libro pongo este ejemplo, la gran disrupción, la gran innovación de la historia de la humanidad, una de las más grandes y la primera tal vez más grande fue la imprenta, que transformó la manera en que nos comunicábamos con diferentes pueblos, de una generación a otra, de empezar a crear, incluso dominar intelectualmente a otras sociedades, a otros lugares más lejanos, llevar nuestra cultura, nuestros puntos de vista, etc. Y desde ahí, imagina lo siguiente, desde ahí la imprenta hizo que un mundo que no había cambios, de repente existieran cambios y que de repente existieran modificaciones en las maneras de pensar de un pueblo de otro, de una generación de otra, y que pudiéramos ser testigos de eso. Pero para que tú tengas una idea, considera que en esa época el promedio de vida tal vez era de 41 años de una persona. Es decir, una persona en promedio vivía 41 años, y entonces la siguiente gran innovación a la imprenta fue la máquina de vapor, y eso ocurrió, la imprenta más o menos en 1450, para que tengamos una idea en el tiempo, y la máquina de vapor en 1765, es decir, pasaron 315 años para que el mundo cambiara. Más o menos todo ese tiempo pues fue muy similar, y antes de la imprenta también. Es decir, tú nacías y tu papá te decía cómo era la cosa aquí, y el abuelo que le decía al papá, no convivían tanto las generaciones porque además el promedio de vida era menor, y entonces yo, como nací en ese espacio, yo no veía cambios en el mundo, y me morí y enseñé a mi hijo, y así muchas generaciones, 315 años para que existiera una gran disrupción y ver un gran cambio. Y en ese contexto es lógico pensar, es lógico entendernos que traemos arraigado el paradigma de un mundo que es fijo, un mundo que es lineal, y en donde es absoluto, donde lo que yo consideraba que era verdad lo podía validar y era verdad por mucho tiempo, me moría y eso seguía siendo verdad. Y bueno, las cosas no son exactamente igual ahora. 1975, que ocurrió la invención de la máquina de vapor, la siguiente gran innovación que transformó las sociedades fue la electricidad, y el centro de electricidad, digamos, primero que nutrió de electricidad una ciudad en Nueva York, fue en 1882, es decir, pasaron 117 años para que ocurriera otra gran transformación o disrupción o innovación. Y mientras tanto las sociedades permanecían bastante fijas, las maneras de pensar, la filosofía, es decir,
las diferentes posibilidades eran bastante lentos los cambios y bastante fijas. Y en ese entorno, entonces, es fácil que desarrollamos un paradigma en donde el mundo es bastante cierto, lineal, absoluto, y lo es el ser humano también. Desde esa paradigma venimos de un entendimiento filosófico por allá de 1500, 1600, de René Descartes y de Isaac Newton. René Descartes, filósofo, y Isaac Newton, científico, que estableció las primeras leyes de la física clásica, y en ese contexto podemos imaginar la gran disrupción también que hubo en ese momento, de entender que que el planeta pues era una esfera que estaba girando alrededor del Sol, de entender muchos principios que el propio Galileo Galilei, Isaac Newton, el arte de Leonardo da Vinci, de los inventos de Miguel Ángel, es decir, muchísimos aspectos que ocurrieron de disrupción en ese momento, en donde podíamos entender un mundo bastante fijo, bastante cierto, bastante absoluto, y entonces venimos con un entendimiento de ser humano y del mundo con esa paradigma. Pero ahora de repente vemos que una disrupción, por ejemplo, para dar otra idea, de 1969 que apareció el Internet a 1991 que apareciera el blockchain y todas las criptomonedas, solo pasaron 22 años. Es decir, uno puede ser testigo de un montón de transformaciones, de disrupciones, y entonces ante nuestros ojos estamos viendo que lo que antes era imposible o de cosas que eran fijas, pues están cambiando muy rápido. Podemos ver que, por ejemplo, otro ejemplo es que en todo lo que es las criptomonedas de 1991 a 1999 apareció el Internet de las Cosas, que se conectan artefactos sin la intervención humana del Internet. Y estos solamente son 8 años. Y esto es solamente una idea porque están habiendo cambios cada mes, cada año. O sea, no solamente cada 8 años, no solamente cada 5 años. La inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la impresión 3D, la computación cuántica, es decir, un montón de transformaciones que lo que hace es que está abriendo nuevas posibilidades donde antes eran cosas imposibles. Y ahora vemos que son posibles, y todo eso nos abre una nueva perspectiva de un ser humano, tal vez un ser humano distinto al que señalaba René Descartes en 1628, por allá 1600 y principios de 1600 en el Renacimiento. En ese contexto era muy distinto, y entonces ahora tenemos nuevas maneras de observar el mundo, y tal vez acompañado de un nuevo entendimiento o nuevos paradigmas que nos permiten entonces cuestionarnos y crear y abrirnos a nuevas posibilidades. Hay un filósofo que se llama Martin Heidegger, alemán, que hace una propuesta en 1927 en su libro Ser y Tiempo, que habla de un ser humano muy distinto al que normalmente estamos, del cual venimos como entendimiento. Un ser humano, en lugar de ser fijo, es un ser humano de posibilidades. Es un ser humano que no es inherente, sino no viene siendo ya establecido, sino se construye cuando es arrojado al mundo, cuando nace y aprende las prácticas de los humanos. Un ser humano relativo, no es absoluto como el que estábamos acostumbrados. Entonces se crea un paradigma de observar, un macro paradigma, una visión del ser humano y del mundo muy diferente. Y luego llegan en esa misma época, 1927, los chicos cuánticos, en donde empezamos a ver que la física clásica tan absoluta, determinante, certera, pues a través de nuevas teorías de la cuántica empezamos a ver que contradicen a la física clásica. Empecemos a entender la materia a un nivel más pequeño y a ver cómo se comporta de una manera muy extraña que no lo pueden explicar las leyes de la física clásica. Y lo que empezamos a ver entonces es un nuevo paradigma en donde ahora las cosas son inciertas, relativas en lugar de absolutas, inciertas en lugar de ciertas, flexibles en lugar de fijas, de posibilidades y de potencialidad en lugar de inherentes y ya establecidas. Y desde ese paradigma me parece que se abren enormes posibilidades para el liderazgo, para la transformación, para el potencial humano. Y otra vez entonces, no
vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Pero la buena noticia con este paradigma o esta posibilidad de paradigma, digamos, de la filosofía posmoderna o este paradigma que estoy describiendo es que quienes nosotros somos no somos un ser preestablecido, ni fijo, ni condicionado a ser de esa manera toda la vida. Es decir, tenemos la posibilidad de crearnos, de inventarnos a nosotros mismos en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Nuestro ser es algo variable, es algo que puede transformarse. Y desde ahí entonces, al transformarlo, me permite tener esos googles, esos lentes que puedo observar un mundo diferente. Un mundo que si soy intencionado, tengo la educación correcta, tal vez es un mundo que me da acceso a una realidad que puede ser ganadora para mí, ganadora para los demás. Ahí está la base fundamental de entender los paradigmas como líder abracadabra, como un líder consciente que no solamente está en el hacer, sino entender desde dónde viene su equipo, desde dónde viene la gente con la que tiene interacción, desde dónde viene él mismo, de manera tal que le permita ajustar y girar en tiempo real el paradigma para que le dé acceso a nuevas posibilidades. Pero hay muchos paradigmas y en la medida en que podamos ser expertos de poder observar paradigmas y distinguir de un paradigma y otro, nos permite navegar, nos permite identificar a la gente desde dónde viene nosotros y poder hacer un cambio en tiempo real y poder tener una respuesta, una interacción, una conducta, una manera de relacionarnos con las circunstancias, con las cosas, con las personas de una manera distinta, ganadora. Entonces, los dos paradigmas que tengo es, ¿qué tal el paradigma víctima o sobrevivencia? Le voy a llamar sobrevivencia. Es un paradigma en el cual el enfoque principal es mi sobrevivencia, el enfoque principal es no estar en riesgo. Y para no estar en riesgo y para sobrevivir entonces, por supuesto ahora la manera de sobrevivir en el mundo moderno, antes tal vez era correr más rápido, que los animales no nos alcancen, el dinosaurio no nos coma, o el brontosaurio no nos alcance y seamos comida de él. Pero tal vez hoy son otros aspectos. Por ejemplo, tal vez el lucir bien para que nos acepten los demás, para que nos acepten grupos, para que nos compren nuestros clientes o nuestros prospectos. Queremos lucir bien, queremos tener el control o tener la razón. Ahora vemos pues guerras, vemos desacuerdos, vemos grandes conflictos solo porque la gente quiere tener la razón, o porque los gobiernos o porque los grupos de personas quieren tener la razón. La razón nos pone también en esa estrategia de enfoque de sobrevivir, porque pienso que yo soy mis ideas y estoy dispuesto a hacer lo que sea por matar al otro inclusive o hacer lo que sea para que entonces mis ideas sobrevivan, porque yo soy mis ideas, tengo ese equivocado entendimiento. Y entonces digamos que venimos desde esta idea donde lo que queremos es sobrevivir, nuestro enfoque principal es sobrevivir. Y para eso entonces no tenemos poder, porque el poder radica afuera. Tiene que ver, el poder lo tiene el gobierno, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi jefe, los vecinos, los demás, porque ellos tienen la responsabilidad, o ellos tienen, digamos, la interacción. De ahí viene la fuente de mis problemas, de mis retos, de lo que ocurre. Y mi enfoque principal es cómo relaciono a los demás o a una fuente externa como las circunstancias, como la fuente de las cosas, porque yo no tengo poder para transformarlas. Pero no tengo poder porque me libera de la responsabilidad y me libera de tomar el riesgo de resolver o de estar frente a una circunstancia en particular. Entonces ese es el paradigma sobrevivencia y muchos estamos ahí metidos nadando, pero no nos damos cuenta. Todos los días nos quejamos del gobierno, de las circunstancias, de la economía, de mis empleados, de mis jefes, de la organización y no somos conscientes. Otra vez la palabra conciencia. La conciencia me permite entonces identificar en qué paradigma estoy nadando, dentro de qué agua estoy nadando y desde ahí entonces mi posibilidad de captarlo me permite hacer algo al respecto. Entonces, paradigma, sobrevivencia, versus un paradigma que es justo lo contrario, el paradigma protagonista o fuente. Y en el paradigma protagonista-fuente, mi enfoque principal es el ser responsable de todo lo que ocurre en mi vida, de todo.
La economía, o sea, hay inflación, hay devaluación. Bueno, no es algo que yo causé, yo no soy el causante de eso, pero yo soy el causante de cómo me relaciono con eso. Y entonces mi enfoque siempre está en yo soy responsable de la manera en que me relaciono con todo en mi vida. Todo lo que ocurre en mi vida es mi responsabilidad. Todo. Incluso si mi pareja me pone el cuerno, ¿de qué manera yo soy responsable? Es el enfoque de una persona que es protagonista, que es fuente. De si me despiden injustamente del trabajo, ¿de qué manera yo soy responsable? Y ojo, responsable no significa que flagele. Por supuesto que hay responsabilidades y hay alrededor de nosotros diversas causas que salen de nuestro control, pero el gran enfoque de alguien que vive en este paradigma es ¿qué puedo hacer para que no me ocurra de nuevo? ¿Qué puedo hacer para mejorar el siguiente intento? ¿Qué puedo hacer para tener una mejor relación en mi siguiente noviazgo, matrimonio, en mi siguiente relación? ¿Qué voy a hacer para escoger mejor a la organización en la que voy a trabajar? ¿Cómo me voy a relacionar de una manera en que pueda trabajar en un espacio que sean justos o que pueda ser una relación ganadora para ambas partes? Es decir, mi enfoque principal está en mi relación, en mi enfoque. Y desde ahí, por supuesto, el enfoque es que me pongo en riesgo por eso, porque no siempre es, digamos, garantía de que va a funcionar. A lo mejor me rompen el corazón 2 veces, a lo mejor me despiden 2 veces de la organización de manera injusta, a lo mejor 2 veces fracasa mi proyecto o más. Es decir, no hay una garantía de que va a funcionar, pero desde ahí yo tengo poder de participación, de aprendizaje. Y me parece que este paradigma es un paradigma que es el que tiene un líder, se adueña de cualquier cosa que esté ocurriendo en su entorno. Y entonces queremos ser conscientes desde qué paradigma estamos operando, desde qué paradigma está operando nuestro equipo, nuestra familia, nuestro entorno. Hay una historia, digamos, me hizo reflexionar mucho sobre este tema de la participación total. Y te lo platico, es muy breve. Tengo 2 hijos, una niña de 9 años ahorita que estoy grabando, de 7 años, Maya y Mateo. Y bueno, ellos, no sé, los niños hoy en día no acostumbran, yo creo que pedir bicicletas. Antes los niños pedíamos bicicletas en Navidad, ahora como que son más cosas electrónicas, pero en algún momento pidieron hace como 4 Navidades bicicletas. Y bueno, pues ahí las tienen medio arrumbadas, a veces salimos a andar en bicicleta, pero no las usan mucho. No la hemos usado mucho, no la habíamos usado mucho hasta ese momento. Y resulta que nos invitan a una fiesta en un fraccionamiento muy digamos, muy bonito en la ciudad donde yo vivo, que está todos con seguridad, casas muy bonitas. Y entonces vamos a esta fiesta y mi esposa se le hace buena idea y me dice que qué tal si llevamos las bicicletas de los niños de manera tal que puedan aprovechar para andar en bicicleta, puesto que es un área que está segura, cerrada, etcétera. Y bueno, ya ahí voy yo al patio y las bicicletas realmente oxidadas, con tierra, con telarañas. Y bueno, como siempre le hago caso a mi esposa, me puse a limpiarlas para subirlas al carro y llevar las bicicletas a la fiesta. Ya ni siquiera les quedaban, o sea, las rodillas les pegaban en los cuernos de las bicicletas. Pero en fin, ellos andaban ahí golpeándose las rodillas, pero muy contentos paseándose en bicicleta. Una casa muy bonita, con mucha producción en la fiesta. Y de repente veo que poco a poco niños empiezan a salir a la parte de enfrente donde están mis hijos, a también utilizar las bicicletas, ¿no? Y entonces como que se vuelve una atracción muy padre las bicicletas en la fiesta. Y entonces, pues los niños se turnaban y andaban en bicicleta, yo estaba afuera cuidando a los niños, mi esposa adentro socializando con las mamás, pero de repente sale una señora con mucha energía y bastante determinada y grita: Jorgito, bájate en este momento de la bicicleta, en este momento, en este instante, porque te puedes caer. Y entonces eso a mí me transportó a un espacio de reflexión profunda, en donde no solo era criticar a las mamás, porque me parecía que estaba privando a su hijo de tener una gran experiencia en la niñez, no sé, me imaginé a Jorgito cuando tuviera 89, 90 años,
como orgulloso, yo nunca me he caído de una bicicleta, pero tampoco he andado en bicicleta, ¿no? O sea, como privándole la posibilidad de una niñez alegre, con raspadas de rodillas, como son pues, los niñeces alegres, ¿no? Con caídas. Eh, y lejos, o sea, por supuesto que me puso triste, digamos, por Jorgito ver esa escena, pero más allá de juzgar a la mamá, me puse a reflexionar y a entrenarme a mí mismo en cuál es mi bicicleta. Y te pregunto, ¿cuál es tu bicicleta? O sea, ¿cuál es eso que no nos subimos porque podemos caernos? Y me parece esta una metáfora sumamente profunda y poderosa para explicar la participación total en la vida. ¿Qué tal que se trata de la participación? ¿Qué tal que rasparte, caerte, fallar, fracasar es parte de la vida? Como es parte de una niñez, caerte de la bicicleta. ¿Qué tal que el paquete viene ya en combo, en donde para disfrutar la vida, donde participar en la vida implica ese riesgo de tener estos fracasos, estas fallas, estos sufrimientos? ¿Qué tal que si te parten el corazón es porque estás vivo, porque estás viva? ¿Qué tal que si fracasas un negocio es porque estás participando en crear un negocio? Digamos que pensamos que el éxito está de un lado y el fracaso está de otro lado. ¿Y qué tal que de un lado está el éxito, pero del otro lado realmente lo que está es no hacer nada, no participar? Y que rumbo al éxito lo que hay es que está lleno de fracasos y de fallas. Me acuerdo de esta metáfora, esta historia de Michael Jordan que lo cuenta en su libro, de todas las veces que ha fallado y el enfoque no esté ahí porque logró el éxito gracias a eso. Los juegos, los tiros, las oportunidades que tuvo en su maestría de jugar básquetbol y que falló. Entonces, la reflexión final es, a ver, ¿por qué jugar un juego de liderazgo? ¿Por qué jugar un juego de transformación? ¿Por qué participar y buscar un paradigma de un ser auténtico, un paradigma de un ser que es fuente, protagonista, que se pone en riesgo y que a veces falla, y que a veces fallamos, y que a veces puedes fallar, y que a veces puedo fracasar, y que a veces puedes fracasar? ¿Qué tal si eso es parte del combo de la vida? Y no asumir eso implica tal vez no estar viviendo, que eso es lo que únicamente, verdaderamente tenemos los seres humanos, esa posibilidad. Entonces, te dejo esa reflexión porque me parece que desde ahí es un líder consciente y utilizando estos principios de filosofía existencialista, es cómo podemos inspirar, mover, enrolar a las personas a que tengan esta idea de participación total. Me parece que eso es, imagínate una organización donde tengan líderes, donde están creando como este contexto, este entendimiento de participación total de la gente, de adueñarse, ¿no? de aprender de las caídas, de incluso celebrarlas, pero celebrarlas desde el punto de vista de que están listos para sobrepasar esos retos y buscar caerse, metafóricamente hablando, en retos más grandes, más importantes, que generen más valor, que generen más productividad, que generen más riqueza. ¿Qué tal que ese es el liderazgo consciente que utiliza estos principios? Entonces, me parece sumamente importante que en estos principios de liderazgo consciente es preguntarnos un juego. ¿Qué tal jugar un juego que sea emocionante? ¿Qué tal jugar un juego? ¿Qué tal que el liderazgo es eso? El juego del liderazgo es influir en el juego. ¿Qué tal que se trata de influir en el juego? De alterar la realidad, de cambiar el nivel del juego, de ser un cambiador del juego. Y me parece que el juego del liderazgo es ese, es influir en el juego. Esa es la participación del liderazgo, ser un cambiador de juego, alterar la realidad. Alterar la realidad desde ser una fuente de modificar, de girar los paradigmas, los entendimientos desde los cuales las personas, nosotros y las personas alrededor de nosotros están viviendo, están relacionándose con el mundo. Eso es
el gran juego de liderazgo. Y lo podemos hacer, por supuesto, con muchos principios y muchas distinciones que están en este liderazgo consciente, en este liderazgo cuántico. Y utilizando mucho de esta filosofía existencialista podemos traer distinciones prácticas. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Cómo utilizamos el lenguaje? El ser humano utiliza el lenguaje de una manera sumamente efectiva para crear mundos. ¿Qué es el dinero sino una obra del lenguaje? O sea, si vamos con un grupo de changos, por ejemplo, no sé, en la selva, y queremos comprarles sus plátanos con un billete de $100 por unos plátanos porque tenemos mucha hambre, seguramente los changos nos van a decir que ni que fueran humanos para andar tomando pedazos de papel como válidos. Podemos a lo mejor intercambiar algo que se pueda utilizar, que se pueda comer, que ellos puedan encontrar valor, pero no un pedazo de papel, porque el pedazo de papel solamente es válido para quien tiene lenguaje y puede entonces generar una identidad, un concepto de ese pedazo de papel y que pueda ser masivamente explicado y comunicado y aceptado por muchos. Ese es el verdadero poder del lenguaje. Y entonces a través del lenguaje podemos crear distinciones, podemos crear narrativa. Los seres humanos somos seres de significado, somos máquinas de significados. Le damos significado a todo. Es más, vemos en las redes sociales un mensaje de alguien y pensamos que es una indirecta conmigo, sobre todo si tuve una relación laboral, una relación sentimental con esa persona y pone algo, pienso que me está diciendo algo, o piensas que te está diciendo algo, porque somos seres que estamos viendo significados todo el tiempo. ¿Y qué tal que el líder consciente, esta tecnología del liderazgo que estoy compartiendo, te tiene que ver con crear narrativas creativas, poderosas, significativas, atractivas, de manera tal que las personas puedan enrolarse en esas conversaciones, enrolarse en esas narrativas? Y entonces, ¿qué tal crear un propósito que sea un propósito altamente significativo? De hecho, así inventé ese nombre, un propósito altamente significativo. Y en algunas organizaciones ya están poniendo en lugar de una misión, ponen cuál es el propósito altamente significativo. Y el propósito altamente significativo de un equipo, de un departamento, de una familia. Y el propósito es algo que es una narrativa del valor que tiene, de la visión con la que estamos conectados, del valor que tiene lo que estoy involucrado. Y entonces, ¿qué tal que el líder es ¿y qué tal que el líder es esta fuente de influencia para crear este significado, para visualizar o crear una visión y enrolar a los demás, inspirar a los demás a ver el valor y el significado que ésta tiene? Y cómo entonces todos de manera genuina y auténtica eligen unirse a ese significado, eligen tomar ese billete, ¿no? Como recibir ese tipo de billete, eligen, como metafóricamente hablando, eligen vivir dentro de ese paradigma, de esa conversación, de ese entendimiento, de ese propósito, de ese significado, de esa visión, porque la encuentran vibrante, apasionada, significativa. Y esa es la tarea del líder, crear esa visión, crear esas narrativas del significado. Y no tiene que ser solamente estos significados de la organización, de la empresa. Recientemente en el taller estuvo conmigo Enrique y lo recuerdo muy bien porque él creó esta visión y este propósito altamente significativo de su equipo, que es un equipo de costos en una organización. Tal vez no es tan sexy el estar calculando los costos, ahora aprendo de él que sí, que es muy importante, sobre todo en la empresa y en el giro, en la industria que él se desarrolla. Pero imagínate lo siguiente, imagínate que él creó una narrativa, y una narrativa que empieza a tener forma y que es real y que tiene evidencia. Quien sea, cualquier persona que trabaje en su equipo, va a ser alguien que va a encontrar un mejor trabajo siempre, una mejor posición y se va a preparar de una manera extraordinaria. Está creando samuráis profesionales. Y entonces desde esa narrativa convoca a su equipo, los enrola, los inspira a que acepten esa narrativa, que la hagan suya, y entonces desde ahí se pueden generar entonces compromiso. Se puede generar la posibilidad de crear compromisos, porque no es solamente el trabajo y no solamente te estoy exigiendo sobre el trabajo, sino te estoy
apoyando para que cumplas con conectarte con ese propósito, con esa visión significativa. Y de eso se trata realmente el lenguaje, utilizar, por ejemplo, el poder de las declaraciones y declarar en equipo, declarar en conjunto. Vamos a lograr estos objetivos, vamos a crear este nivel de productividad, vamos a crear este nivel de ventas este trimestre o este mes, vamos a crear estas nuevas posibilidades este año. Declaramos que somos el mejor equipo de ventas, el mejor equipo comercial, declaramos que somos la mejor posibilidad de organización de manufactura, declaramos que somos los ejecutivos y la empresa más creativa o de mejor servicio, somos las personas de mayor servicio, de mejor servicio, de calidad de servicio que pueda existir en el país. Y hacemos una declaración y desde esa declaración nos genera un compromiso y creamos una narrativa en la que resultamos ganadores también de conectarnos con esa narrativa, con ese propósito, con esa visión, con ese compromiso.